Después de ver la inflación en los Estados Unidos, oír a la gobernadora de Banco de México, no que nos queda claro, o al menos a mí, queridísimo Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México, que quien está esperando baja de tasas en México y en los Estados Unidos debe perder toda esperanza. Coincido, mi estimado David. Antes que nada, gracias por la No, invitación hombre, gracias a nuevamente. ti por siempre atender este programa. No, con mucho gusto. Mira, en el caso de Estados Unidos, claramente la inflación de marzo vino bastante más alta de lo que se esperaba. La inflación subyacente aumentó 0.4% por tercer mes consecutivo, y lo que vemos es que la inflación anualizada en los últimos 3 meses ha subido 4,5. Entonces, los que esperaban que iba a haber una bajada en junio, pues habrá que descartarlo. Creo que este dato de inflación retrasa el inicio de la trayectoria de bajadas de parte de la Reserva Federal, David, por este dato de inflación, y no solamente por este dato de inflación, sino porque también hay bastante evidencia de que la economía de Estados Unidos está todavía muy fuerte, el mercado laboral está todavía muy fuerte. Entonces a mí me parece que sí veremos el inicio de un ciclo de bajada, pero que iniciará más tarde, que ya no será en junio, sino que posiblemente a julio o incluso hasta septiembre. Yo creo que se va a alargar quizás hasta septiembre, porque la economía de Estados Unidos no se está deteniendo. Pero la inflación, Sí, y además en su parte, que es en el corazón de la inflación, está subiendo. exactamente. Estamos viendo subidas importantes, como dices, en el corazón de la inflación subyacente, y además es una economía, coincido, que pues todo indica que va a tener un extraordinario primer trimestre, ahora que conozcamos los datos. Y la discusión, recordarás, hace un año era si iba a haber un aterrizaje fuerte o un aterrizaje suave. Ahora hay quien habla que quizá ya no hay aterrizaje, es una economía que va a seguir volando, y en ese sentido pues puede seguir habiendo algo de mayores presiones inflacionarias. Entonces yo también creo que se puede retrasar, que incluso puede ser septiembre como apunta. Me parece que sí vendrá un ciclo de bajadas, porque lo que no hay duda es que estamos en niveles todavía muy restrictivos, pero con los datos de inflación que aparecieron de marzo, pues no le permitirán a la Fed bajar en las próximas reuniones. Ahora, déjame llevarte a México. Parece que Irene Espirosa tuvo mucho más que una victoria moral en la más reciente decisión de política monetaria, ¿no? Pues sí, parece también que en el caso de México puede ser, en parte también por lo que ocurre con la Fed, que veamos un ciclo todavía más gradual, aunque yo diría, David, que en México la historia de inflación pinta un poco mejor que en Estados Unidos, ¿no? La inflación en marzo quedó igual, en 4.4%, pero en una tasa anual. Pero si vemos las tasas de la segunda mitad de marzo, pues la inflación general cayó 0.03%, la subyacente aumentó muy poquito, vemos que la subyacente sigue bajando, aunque sigue siendo una preocupación la inflación de servicios. Entonces, me parece que todo esto en efecto llama a que tengamos en México también un ciclo gradual de bajada, pero repito, yo creo que la historia en México de inflación es distinta a la de Estados Unidos. Vemos una trayectoria más clara a la baja, y también vemos una economía que se está desacelerando, a diferencia de Estados Unidos, que comentábamos que está tan fuerte. Pues en México me parece que hay posibilidad de que el dato del primer trimestre sea incluso negativo. El mercado laboral está creciendo mucho menos de lo que crecía en el primer trimestre del año pasado, y eso creo que va a ir restando presiones inflacionarias. Entonces, si bien creo que en México el ciclo va a ser gradual, me parece que seguimos en una situación donde México podrá ir bajando de una forma algo más marcada que la Fed. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Banco de México se podría ir como algunos otros bancos centrales de América Latina que, pues ya, ellos ya abiertamente iniciaron una época de bajada, una cadena? Me parece que no será tan marcado como otros bancos de América Latina, porque hay que recordar, bancos como Chile o Brasil han tenido bajadas fuertes, ¿no? En eso se Grandes estaba bajadas. pensando yo.
Exacto, no, yo creo que lo de México va a ser más gradual, pero aún así creo pues que sí habrá un ciclo de baja, porque la inflación así lo va a permitir, porque la economía también se está desacelerando más. Entonces yo creo que México estará en un medio entre la Fed, que se va a retrasar todavía más en iniciar las bajadas, y estos bancos que apuntan que han sido más agresivos. Creo que estaremos en un punto intermedio. Y además habría que destacar que México comenzó con el alza de tasas mucho antes. Exactamente, mucho antes y con subidas más fuertes. Entonces yo también creo que en ese sentido no debe haber aquellos que están muy preocupados de que se pueda desligar de la Fed. Yo diría que ese no es el caso, porque México se desligó en la subida y eso, como apuntas, le da espacio para desligarse ahora en las bajadas, porque el diferencial sigue siendo muy alto y la mejor prueba de ello es el tipo de cambio. Sí, yo te diría que la tasa real hoy es más alta que en el punto más alto de tasas en México, ¿no? Exactamente, yo creo que es una tasa real, exacto, más alta que en el punto más alto, más alta que hace un año cuando la inflación era bastante más alta, y yo creo que eso está haciendo que tengamos estas apreciaciones del tipo de cambio, y este nivel de tipo de cambio me parece que sí abre la... Se cortó, ¿verdad? Sí, yo creo que el diferencial, lo que estaba diciendo Carlos Serrano, tiene toda la razón en cuanto a que sí hay un hay un gran diferencial ya en las tasas, y lo que vimos en los últimos días evidentemente fue un poco parecido a eso. Vimos que el tipo de cambio había llegado hasta 16.31 y Y pues, en este momento que estamos hablando, se encuentra en 16.45. Ya recuperamos la llamada. Carlos, se fue la llamada. Seguimos platicando contigo. Así es. Entonces yo creo que estos niveles de tipo de cambio pues también permiten al banco, junto con una inflación que va bajando, desde luego más lento de lo que quisiera, me parece que... No, se cortó. Estamos teniendo muchos problemas. Ya vamos a darla por... Lamento mucho, pero ya vamos a lo que sigue, si te parece bien, Vanessa.